Las medias de los flamencos de Horacio Quiroga. Cierta vez, las víboras hicieron una gran fiesta. Esa fiesta fue tan exclusiva que fue como la fiesta del siglo. Bueno, y las víboras habían invitado a muchos animales. Fueron los yacarés, las ranas, los pescados, los sapos y los flamencos. Todos se habían vestido bien, excepto los flamencos. Los yacarés se habían vestido con un collar de bananas en el pescuezo y fumaban unos cigarrillos paraguayos. Y los pescados que no podían caminar bailaban a la orilla del río. Las víboras amarillas tenían un tul amarillo, las víboras grises tenían un tul gris y las más hermosas eran las víboras que tenían un tul amarillo. Las víboras rojas tenían un tul rojo y las yararas tenían un tul gris. Y la más espléndida de todas eran las víboras de coral, que llevaban larguísimas gasas rojas, blancas y negras, porque así son las víboras de coral. Y cuando bailaban de la punta de la cola, todos los invitados aplaudían como locos. Solo los flamencos, que tenían las patas blancas y eran muy tontos, no sabían cómo decorarse. Les daba envidia todos los animales que se decoraban. Pero tenían más envidia que a las víboras de coral, que llevaban unas gasas de color negro, blancas y coloradas. Entonces un flamenco dijo: ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias blancas, coloradas y negras. Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y todos juntos levantaron el vuelo. ¿Quién es?, preguntó el almacenero. Somos los flamencos. Venimos a pedirle si tienes medias coloradas, blancas y negras, señor. No hay. No hay medias así en ninguna parte. ¿Cómo que en ninguna parte? ¿Me están tomando el pelo a mí? No. Y todos juntos se fueron volando. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. Venimos a pedirle si tiene medias coloradas, blancas y negras. ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? Sí, señor. ¿Está sordo? No hay medias así en ninguna parte. ¿Cómo que no? Bueno, adiós, señor. Adiós. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y siempre lo echaban por locos. Entonces, un tatú que fue a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y le dijo haciendo un gran saludo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. En ningún almacén van a encontrar medias así. Capaz en Buenos Aires, pero tendrán que pedirla por encomienda. Postal, mi cuñada la lechuza tiene medias así, pídanselas. Y ella le va a dar las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando hasta la casa de la lechuza. Y cuando llegaron le dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a buscar las medias coloradas, blancas y negras porque hoy es el gran baile de las víboras. Y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se nos van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Espere un segundo y vuelvo. Echando a volar dejó solo a los flamencos y al rato volvió. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, que la lechuza había comido. La lechuza le dijo a los flamencos: aquí están las medias. Le dijo la lechuza: no se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche, bailen sin parar. Bailen de pico, de cola, de como ustedes quieran.
pero no paren un momento, porque en vez de bailar, para entonces a llorar. Pero como los flamencos eran tan tontos, no comprendían bien qué peligro había para ellos, entonces se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con las hermosas medias, a todos les agarró envidia. Las víboras querían bailar con ellos, pero los flamencos no dejaban de mover las patas. Las víboras querían saber de qué estaban hechas las medias, pero las víboras comenzaron a desconfiar. Entonces, cuando los flamencos pasaban bailando cerca de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver de qué estaban hechas las medias. Las víboras se pusieron muy inquietas, hasta se agachaban para tocar con su lengua las patas de los flamencos, y no podían sacar la vista de encima. Pero los flamencos no paraban de bailar, aunque ya no podían más. Y como las víboras de coral eran más listas que los flamencos, planearon un plan. Le pidieron a sus amigas las ranas sus farolitos. Esperaron hasta que un flamenco se cayera. Por fin uno se cayó. Entonces las víboras de coral fueron corriendo hasta el flamenco y con los farolitos alumbraron sus pies. Y vieron que esas medias no eran medias, eran sus hermanas, eran cueros de las víboras de coral. Como los flamencos oyeron que venían las víboras de coral, los flamencos quisieron volar, pero no pudieron levantar una sola ala. Las víboras de coral, que estaban tan enojadas, atacaron a los flamencos y le lastimaron las patas y les arrancaron las medias. Los flamencos, que estaban llenos de dolor, saltaban de un lado al otro para que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas. Las víboras se dieron cuenta de que no quedaba ni un pedacito de piel de sus hermanas y se fueron diciendo: ya no me importa más esto, chao, y se fueron a arreglar sus preciosas galas. Las víboras de coral estaban seguras que los flamencos iban a morir, porque las víboras que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no murieron, corrieron a tirarse al agua sintiendo un grandísimo dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban coloradas por el veneno. Pasaron muchos días con dolor y ardor. Las tenían color sangre porque estaban envenenadas. De hace esto muchísimo tiempo, como los flamencos ya no tienen las patas blancas, que ahora las tienen coloradas, se meten un rato en el agua y les ardían tanto por el veneno que las serpientes de coral le habían puesto, que les hace que las patas les salgan como si estuvieran caminando en el sol o en carbón prendido. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y las tienen coloradas.